Bueno, pues muy buenos días a todos, a los asistentes también, a este pleno ordinario del mes de diciembre, que como ya anunciamos el pasado mes de noviembre y como es tradición, para no hacerlo coincidir con las fechas de las fiestas navideñas, adelantamos una semana al día que correspondería hacerlo en este mes de diciembre, así que todos bienvenidos. Y empezamos el orden del día con 9 puntos en el orden del día, incluidos ruegos y preguntas. Y antes de empezar, sí trasladarle la disculpa del concejal Martínez Griñán, que no ha podido estar al estar convaleciente de una pequeña operación que ha tenido esta semana y que me ha pedido que lo traslade aquí en el pleno. El primer punto del orden del día es la aprobación de actas y diarios de las sesiones anteriores. En concreto, el diario de sesión de los días 31 de octubre y 12 de noviembre y 22 de noviembre y las actas de la sesión extraordinaria del 22 de noviembre y la ordinaria del 28 de noviembre. ¿Alguna observación o modificación al acta y a los diarios? Pues entonces se dan por aprobados. El punto segundo del orden del día es dar cuenta de las resoluciones de alcaldía. Tiene la palabra la secretaria general. Buenos días. Se da cuenta el presente pleno de las resoluciones de alcaldía que han sido registradas en el libro de resoluciones de secretaría correspondientes al siguiente periodo. Las comprendidas desde la número 5.493 de 25 de noviembre a la número 5.814 de 16 de diciembre, ambas inclusive. Muy bien, muchas gracias. Lo dejamos para el próximo. Para el próximo. ¿Quiere usted intervenir, señor Saavedra? En primer lugar, saludar a las personas asistentes, tanto las que están en directo como las que posteriormente lo visionarán en vídeo, y quiero de alguna forma transmitir mi felicitación al Ayuntamiento de Alcantarilla por haber recibido el Premio de Innovación en la Comunidad Autónoma por el programa Alcantarilla en Digital, el Ayuntamiento en tu mano. Tras eso, pues yo sigo insistiendo en que la propuesta que hice hace ya 5 plenos nos está adelantando, o sea, el mismo gobierno regional dice que hagamos lo que no estamos haciendo. De hecho, hoy en el periódico me he quedado gratamente sorprendido cuando la consejera de Transparencia decía que la comunidad quiere que los vecinos tengan acceso a lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, no me reitero más en el tema. Como ustedes lo saben, me imagino que estará en el tema y ya con eso, pues no sigo insistiendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Sin haber leído la noticia a la que usted se refiere, ya le digo, son dos cuestiones diferentes, a la que hace referencia la noticia y su petición que realiza pleno tras pleno. En lo que se da cuenta aquí son en las de resolución y los decretos que se firman cada uno de los meses por parte de las concejalías y de la alcaldía, y lo que usted está hablando es de la información en el portal de transparencia. En esa información del portal de transparencia se están celebrando las reuniones para organizar los procedimientos de todos los servicios para que esa información se genere automáticamente. Es decir, que eso lo va a ver en breve, a lo que se refiere la noticia que usted hacía referencia, lo va a ver en breve en el portal de transparencia, y su petición es otra diferente, que entiendo que igual, independientemente de que encontremos la fórmula de acceder a su petición, la información a la que se va a dar acceso va a suplir de alguna manera lo que usted señala. Señor Saavedra. En ese momento, cuando esté, no se preocupen, que felicitaré al Ayuntamiento por ser más transparente, ¿de acuerdo? Incluso me brindo también, si al señor Luis Salinas hay que decirle alguna idea de cómo está hecho en otros sitios, pues pongo el conocimiento del grupo municipal socialista a disposición de la alcaldía. Muy bien, muchas gracias, señor Saavedra. El punto 3 es la propuesta de alcaldía sobre la modificación de nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados competencia del Pleno, tras la renuncia del concejal Mata y la incorporación del señor Bernal a este Pleno. La secretaria general tiene la palabra. Propuesta dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa Ordinaria de Asuntos Económicos y Organizativos, celebrada el día 12 de diciembre. Muy
Muy bien, pues como les decía y como dice el título de la propuesta que les planteo, fruto de la salida como miembro de esta corporación del señor Mata y la entrada del concejal Bernal, pues les propongo modificar y sustituir a don Juan Antonio Mata en los dos órganos en los que estaba representando al Ayuntamiento, en la Mancomunidad del Canales del Taivilla, apareciendo como titular en este caso, en lugar del señor Mata, la señora Sandoval, que ahora ocupa las competencias que ocupaba el señor Mata, y también en el consorcio de residuos, pues la señora Sandoval y el señor Bernal, sustituyendo a su vez a la señora Sandoval. Esas son las dos modificaciones que les propongo en esta propuesta. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votar la propuesta. ¿Votos a favor? ¿18? ¿Votos en contra? ¿Estamos seguros, Santiago? Sí. ¿Pero se ha parado la cámara? ¿Abstenciones? 2. Pues queda aprobada la propuesta. Menos mal que la batería es pequeña. El punto cuarto del orden del día es la propuesta de la concejal delegada de Hacienda sobre la aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos. La secretaria general tiene la palabra. Propuesta dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa Ordinaria de Asuntos Económicos y Organizativos celebrada el 12 de diciembre. Señora de la Paz. Gracias, alcalde. Buenos días, miembro de la corporación y público asistente. Pues elevamos al Pleno el reconocer extrajudicialmente 3 facturas que, según establece nuestra base de ejecución, el proveedor las tiene que presentar en este ayuntamiento antes del 16 de enero del ejercicio inmediatamente posterior. Este año, en el 2019, en febrero ya se trajo un reconocimiento extrajudicial de facturas que se habían presentado pasada esa fecha, y luego llegaron estas 3 que reconocemos hoy en este Pleno. Se ha decidido traerlo al último pleno ordinario del mes de diciembre, debido a que dijimos vamos a esperar por si se presenta alguna más y a traerlas todas juntas. Lo establece la fase de ejecución. Estas 3 facturas tenían consignación presupuestaria para hacerle frente por parte de este ayuntamiento, y el órgano competente para acordar el reconocimiento extrajudicial es un acuerdo plenario. Ese es el motivo por el que vienen 3 facturas extrajudiciales, para que este ayuntamiento, una vez elevada en el Pleno, pueda hacer efectivo el pago a los 3 proveedores que tenemos. Serían 2 proveedores, Francisco Milete Parra, por 2 facturas de 445,25 cada una, y otra sería Industria Juno por una cantidad de 30,93 euros. Nada más. ¿Alguna intervención? Señor Saavedra. Nada, estamos de acuerdo en que se abonen esas cantidades. Son deudas generadas por el Ayuntamiento y, lógicamente, hay que abonarlas. Si el procedimiento es que lo apruebe el Pleno, no tenemos más remedio que votar a favor. Gracias, señor Saavedra. Cuando se acerca esta época del final del ejercicio, y desde el mes de noviembre, se les insta a todos los servicios, y es duro, pero es así, a pedirle a los proveedores que traigan las facturas. Es decir, en muchos casos hay que estar detrás de los proveedores del ayuntamiento para que presenten las facturas. Y bueno, en la mayor parte de los casos tenemos suerte y lo conseguimos antes de que llegue justo el día de mañana, porque bueno, pues los distintos servicios del ayuntamiento de forma escalonada también se cogen algún día de vacaciones, y ya en última instancia antes del 15 de enero. Aún así, pues hay algunas facturas que no conseguimos que los proveedores las traigan dentro del plazo previsto, y lo que hacemos hoy es que, aunque había presupuesto en el ejercicio 2018,
no se pudo hacer frente en el ejercicio 2018 con los créditos de 2018 y como se tienen que abonar con créditos del 2019, pues por eso por lo que viene este pleno. Eso genera, en este caso, porque el montante es pequeño en este expediente, pero genera un perjuicio para el ayuntamiento, el hecho de que pues algún proveedor presente la factura fuera del plazo máximo que tiene para hacerlo, porque lo que nos hace es no ejecutar ese presupuesto de 2018 que estaba previsto para hacerlo y añadir un gasto en el ejercicio 2019 que no tendría por qué serlo. Pero bueno, al ser esa aplicación del presupuesto de este año a una actuación del ejercicio anterior, por lo que tiene que ser el Pleno el órgano que apruebe que esta factura se abra. Pues votos a favor de la propuesta de la aprobación de este expediente extrajudicial. ¿Ha levantado también la mano? Vale. Pues aprueba por unanimidad. El punto quinto del orden del día es la propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular contra el cierre de las oficinas del Registro Civil. Tiene la palabra la Secretaria General. Propuesta dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa Ordinaria de Asuntos Económicos y Organizativos del 12 de diciembre. Señora Terol. Buenos días a toda la corporación y a las personas que nos acompañan. El próximo día 30 de junio de este año 2020, que está próximo a entrar, está prevista la entrada en vigor de la Ley 20 de 2011 sobre el registro civil. Esta ley, bueno, pues va a perjudicar gravemente a los ciudadanos de, entre otros municipios, Alcantarilla, porque se verán afectados al tener que ir a Murcia, que es lo que pretende esta ley, que solamente existan oficinas de registro civil en las capitales o ciudades de más de 500.000 habitantes. Esto supone un empeoramiento de la calidad de la vida de nuestros vecinos ante cualquier trámite. No se entiende muy bien, ya que la idea y la línea es acercar cada vez más la administración al ciudadano, entonces no se entiende muy bien. Esta ley ha sufrido ya 3 demoras, 3 aplazamientos, y lo que pedimos en esta propuesta es justamente que no que se aplace, sino que se modifique. Porque, bueno, pues trámites tan cotidianos como son los nacimientos, la filiación, el cambiar los nombres y apellidos, los matrimonios, la defunción, son trámites que habitualmente hacen nuestros vecinos y que, lógicamente, al desaparecer este registro civil, pues tendrán que hacerlo o bien en Murcia o acudir a una oficina de una asesoría que se lo pueden hacer esos trámites, o una notaría con el consiguiente coste que también tendrán, porque evidentemente esos servicios no van a ser gratuitos. Entonces, bueno, entendemos que es una ley que va en perjuicio de la ciudadanía y por eso la traemos aquí, y con los puntos de acuerdo, que sería el primero, instar al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados a modificar la Ley 20 de 2011 de Registro Civil para que garantice la prestación de los servicios públicos de forma directa en las oficinas de registro civil, como hasta ahora se venían haciendo. Y segundo, reconocer por medio de este acuerdo a la Oficina de Registro Civil de Alcantarilla su gran labor y servicio a los ciudadanos del municipio. Gracias, señor Terol. ¿Alguna intervención? Señor Saavedra. Empiezo. Bueno, nosotros, en principio, la ley nos parece, como está, nos parece buena. Nos parece buena porque no podemos olvidar que la administración está cambiando y, de hecho, el premio que el ayuntamiento ha recibido va en esa línea. La administración la tiene el ciudadano en su casa, en su móvil y donde quiera. Ahora bien, posiblemente todavía no estamos maduros para todo el mundo el que pueda hacerlo todo vía electrónicamente, y quizás es conveniente de alguna forma una demora en esta ley, pues para arbitrar el procedimiento pues de aquí a junio, porque la ley tiene cosas buenas. De hecho, los actuales registros civiles, el que hay en Alcantarilla se transformaría en un juzgado de primera instancia, que es bueno para el pueblo. Pero como las cosas no se pueden hacer precipitadamente, yo entiendo, y la propuesta del Partido Socialista va a ser que votemos el que de alguna forma se posponga y que veamos para que cuando entre, en vez de perjudicar a la ciudadanía, la beneficie. Nosotros tenemos que hacerle la vida fácil a la gente, y entrar la ley en junio, la vida, coincido con ustedes que la vida nos haría más fácil, pero de ahí a renunciar a eso, yo entiendo, tengo que discrepar
de lo que dice la señora Terol, de que se modifique. No, yo creo que ahora mismo hay que tratar por la ley. La ley tiene cosas muy buenas, o sea, la ley, de hecho, todo el cambio de registro civil ha sido espectacular, pero hay aspectos que no están suficientemente debatidos, suficientemente madurados y consensuados. Y cuando llegue el tiempo, hay que hacer una prórroga y ponernos a trabajar, porque ahora mismo, de golpe y porrazo, quitar eso, evidentemente causaría más perjuicio que beneficio. Entonces, es un poco, vamos a votar a favor de que se posponga. Entonces les pido que modifiquen, que se posponga la ley y tengamos un tiempo pues, para hacer las cosas bien, porque yo creo que Alcantarilla no pierde, pues hay registro civil, ganamos un juzgado de primera instancia y con muchas cuestiones, y lo otro al final pues se podrá solventar. Esa es un poco la propuesta por nuestra parte. Vamos, intentar, no vamos a votar no, podemos abstenernos o podemos votar a favor si encontramos postura de consenso en lo que decimos, en que se posponga. ¿Alguna intervención más? Señora Jiménez. Gracias, señor alcalde, y buenos días a todos. Bien, nosotros vamos a votar a favor porque evidentemente pues la ley y la administración va avanzando hacia la administración electrónica, eliminar el papel, eliminar el requisito presencial, pero indubitablemente todavía hay gente y hay trámites que se tienen que hacer aquí en el registro civil. Además, lo único con lo que no estamos de acuerdo es con esa mención que hacen ustedes a la España vaciada, refiriéndose a Alcantarilla como uno de esos municipios dentro de la España vaciada, o así lo he entendido yo. Si no es así, le pido disculpas, porque vamos, no estamos de acuerdo en eso, pero sí, desde luego, en el contenido o en el mensaje final, que es facilitar al final la vida al ciudadano, y aunque se tendrá que evolucionar hacia la administración electrónica, por lo menos pedir una demora para esas personas que todavía no están maduras para ejercer. Muchas gracias. Gracias, señora Jiménez. Señor Ortega. Buenos días a todos. Para el traslado del registro civil, yo he oído el artículo 22 y su disposición adicional, no sé si hace falta que lo lea, lo leo. Vale, ubicación y dotación de las oficinas generales de registro civil en el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencia ejecutiva en la materia la fijarán en sus respectivos ámbitos territoriales. El emplazamiento de las oficinas generales de registro civil determinarán mediante las relaciones de puestos, trabajos y de dotaciones personales necesarias. La primera delega la ubicación en la comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Entonces, como desde Vox siempre apoyamos que vayan bajando los costes y el gasto de la administración pública, vamos a votar en contra, puesto que ya está la secretaría virtual para trabajar así. Votamos en contra. Muy bien. Señora Terol. Sí, bueno, primero una aclaración. La España vaciada evidentemente no se refiere a Alcantarilla, se refiere a que esta misma medida no solo afecta a Alcantarilla, afecta a otros municipios más pequeños que sí se dan esos problemas de que se están quedando sin vecinos. Evidentemente, bueno, yo creo que no existe problema en modificar la enmienda, la propuesta, y quizás poner, en vez de modificar, a aplazar. Pero bueno, lo que debería hacer el Ministerio es dotar los registros civiles igual que nosotros somos oficinas de registro, de asistencia al registro, pues que dote también telemáticamente esas oficinas y que se pueda asistir a las personas. Si la línea es que se hagan todos los trámites telemáticamente, pues que los doten y que lo puedan hacer así. Y entonces no sería el cambio tan radical. Lo que no se puede, y creo que estamos todos de acuerdo, bueno, salvo el grupo municipal de Vox, es que se cierre así, de esta manera tan radical, que lógicamente se quedarán muchas personas sin esa asistencia. Es que, señor Saavedra, lo que usted plantea está muy bien, el hecho de la modernización y demás, en la que estamos inmersos todos, pero lo que no se puede hacer es mantener una serie de trámites presenciales que los ciudadanos tienen que hacer presencialmente y ponerle un intermediario para esa tramitación. Entonces, si desaparecen los trámites y se modifican esos trámites para que no sea necesaria la presencia física de los ciudadanos delante del registro civil, perfecto, ya no hará falta. O al menos
paulatinamente iremos acostumbrando y educando a la población, igual que hacemos a los que vienen e intentamos instruirles en el registro del ayuntamiento, se hará. Pero mientras los trámites tengan que ser presenciales, y de hecho la ley lo prevé, que lo puedan hacer ante una asesoría o determinados actos ante una notaría, si el trámite tiene que ser presencial, lo más cómodo para el ciudadano es hacerlo ante los funcionarios del registro civil. Que yo entiendo que debemos ir hacia los trámites electrónicos, claro, y todo lo que evite la presencia, pero ¿sabe usted lo que pasa con los registros centralizados en la comunidad autónoma? No solo de trámites que vienen dirigidos a la propia administración regional, sino a la administración central, que muchos ciudadanos de las poblaciones limítrofes de nuestro municipio acuden aquí, al registro de aquí, a presentar esa documentación, que siguen siendo muchos los vecinos que utilizan un trámite presencial, aunque pueden hacerlo telemáticamente. La posibilidad está, pero siguen acudiendo ante un empleado público a presentarle sus documentos. Y lo que hacemos es de intermediarios, y son muchísimos los que lo hacen todavía. Entonces, como ese horizonte de la administración a través de Internet y de aplicaciones informáticas está aún lejano, aunque pongamos a disposición de las herramientas, no podemos impedir esa presencia, y mientras sigan estando los trámites presenciales, creo que deberíamos todos luchar porque la oficina de registro no pase a tener intermediarios por desplazarse a Murcia y haya o que desplazarse a Murcia con la aglomeración de personas que íbamos a tener en esas oficinas, como sucede habitualmente, y que se utilicen intermediarios en esos trámites, ¿no? Que la idea está bien, pero si no se modifican los trámites y tienen que hacerse presencialmente ante algún fedatario, pues creo que sería bien que se modificara de momento. Si la portavoz que ha presentado la propuesta quiere que lo modifiquemos, pues yo la voy a dejar a ella. Si me permite, vamos a ver, yo creo que es compatible todo en el sentido de que si ahora mismo damos un tiempo de 4 o 5 años, o sea, cambiar la ley en principio tiene más aspectos positivos que negativos. Si damos un margen de posponerla 4 o 5 años, hasta incluso se puede ver cómo, porque con el tiempo al final esos trámites, o sea, quien quiera hacerlo presencialmente lo va a poder seguir haciendo, porque el ayuntamiento prevé la ley el que se pueda presentar en los ayuntamientos la solicitud. Luego, el que físicamente alguien pueda ir, lo que yo entiendo que Alcantarilla no puede perder entidad, perder un registro a cambio de nada. Si nos dotamos un poquito de este tiempo, de ver de qué forma lo organizamos mejor, pues yo creo que al final salimos todos beneficiados. O sea, si yo entiendo, veo perfectamente lo que usted ha dicho, de que ahora mismo el 70% de la población el trámite electrónico es una losa. Bueno, ahí tenemos un trabajo por hacer, un trabajo del ayuntamiento, y serán 5, serán 10 años, pero al final ese es el camino. Entonces yo la propuesta sigo existiendo. Yo creo que el posponerlo es mucho más sencillo hacer ahora mismo una modificación sencilla, es decir, se pospone esto hasta el 2025, pongamos por caso, que cambiar la ley. Cambiar la ley es un proceso, y como estamos ahora mismo, o sea que yo creo que mientras que el otro es una transitoria que se puede hacer, yo creo que fácilmente. Estamos aquí juristas que nos pueden decir los trámites. Yo creo que eso, y permite quizás tomar la medida, pues digamos, sabiendo la realidad de lo que tenemos. Es un poco la idea, y vamos todos juntos. De esta forma no vamos a votar que no. Si no lo cambian, yo ya le he dicho de entrada que o tiene el sí o tiene la abstención. Eso es lo que es bueno para la gente, venga de donde venga, estamos a favor. Ahora le diré lo que opino de lo que acaba de decir. Señora Jiménez. Gracias, señor alcalde. Bueno, el Grupo Municipal Ciudadanos a esa modificación que usted propone no va a votar a favor, a esa enmienda que no se sabe si van a presentar, por una razón muy sencilla, y es que el problema no se soluciona. O sea, no por demorar la ley se va a solucionar el problema. En la región de Murcia solo habría una ciudad que cumple con los requisitos de esa ley, sería la ciudad de Murcia. Por lo tanto, usted imagínese todos los matrimonios, todas las defunciones, todos esos trámites presenciales, que son necesariamente presenciales, que se tienen que hacer en el registro civil, que acudan 1,5 millones de personas o que estén llamados a acudir a una única oficina, a un único registro civil. No soluciona el problema. Otra cosa es que existan más delegaciones, que a lo que le insto, por favor, a su ministerio, al ministerio de su partido o de su color, a que cumpla ya de una vez
instalar esas oficinas en todos los hospitales para vaciar un poco las oficinas del registro con las altas de los nacimientos, incluso de las defunciones, pero no soluciona el problema el aplazamiento de la ley, porque no es solo una cuestión educacional o no es solo una cuestión mental de tratar o pedagógica de que un ciudadano aprenda a utilizar la administración electrónica, es que hay trámites que necesariamente se tienen que hacer de manera presencial, como es un matrimonio. ¿Cuántos matrimonios puede celebrar el Juzgado de Paz del Ayuntamiento de Alcantarilla, que ahora se verían derivados al registro civil de Murcia junto con los otros 44 municipios de la región? Por lo tanto, en esa enmienda nosotros no votaríamos a favor. Señor Ortega. En el caso de Alcantarilla no creo que seamos los más perjudicados, debido a que el municipio está muy cerca de Murcia. Pero te comento el caso de que cuando una pareja tiene un hijo tiene que ir a Murcia, no puede hacerlo aquí. Entonces, hagámoslo todo allí. Yo le iba a decir al señor Saavedra que al final me da. Le iba a decir al señor Saavedra que el aplazamiento sin más no sirve, porque yo le estaba diciendo antes que es incompatible, para seguir manteniendo el servicio, mantener una serie de trámites sin tener la oficina. Entonces, es necesario hacer compatible los trámites con el mantenimiento de la oficina. Y si lo aplazamos sin más y salen otros 2 años, pues dentro de 2 años estaremos en la misma situación. O se analiza en profundidad y se utilizan servicios que pueda haber en el municipio que no agraven al ciudadano por esos trámites, con costes adicionales, o se habilita la fórmula de que todo pueda ser telemático. Y aunque todo pueda ser telemático, tendrá que haber unos años de transición, o habilitar unas dependencias públicas, ya sean municipales o de donde la comunidad autónoma o el Estado tengan oficinas para que se pueda instruir a los funcionarios. Entonces yo creo que efectivamente aplazarlo no es, ya llevan 2 o 3 aplazamientos la ley y terminamos en la misma situación. Y de verdad que yo sé que ustedes, cualquiera de nosotros ha visitado el registro civil por circunstancias familiares, de nacimiento, de alguna celebración, y el servicio que prestan en nuestro municipio es importante, y mientras no se habiliten herramientas diferentes que hagan que, como dice la señora Ortega, un día podamos prescindir de ese coste que supone para las administraciones públicas mantener una oficina del registro civil, porque todo se haga telemáticamente, pero eso se irá viendo con la evolución del uso de la tecnología. Y bueno, pues yo creo que la vamos a mantener en ese sentido, señor Saavedra. Yo lo que pasa es que intento ser realista, es decir, o sea, los plazos son los que son. Cambiar una ley, corremos el riesgo de cambiarla, que no mejore, cambiarla rápidamente. Es decir, estamos en enero. Si en junio entra, es decir, de aquí a junio no da tiempo material a cambiar la ley, articulando, como usted bien ha dicho, y también de que hay que ver qué procedimientos puede ser prescindible la presencia física. El que haya una demora nos permite analizar los procesos, pasarlos y de alguna forma después, cuando la ley se modifique, habrá que modificarla posteriormente la ley. Si hacen falta los registros en ciudades, a lo mejor Alcantarilla, por la población con 50.000 habitantes que tendremos para dentro de 5 años, pues es posible, es sitio que tendría que mantenerse, pero con tan poca premura. Yo creo que lo más operativo, y yo creo que al final es lo que saldrá, es solicitar de alguna forma que todo siga como está, y eso se consigue pues simplemente con prorrogando, y después veremos. Si yo nos han dicho aquí cosas muy acertadas, habrá que ver un foro, me imagino yo creo que también está trabajando el Ministerio en este sentido. Por las noticias que yo tengo es que esto se está trabajando en el buen sentido, ¿de acuerdo? Bueno, ya
no insisto más. Gracias, señor Saavedra. Igual nos puede traer el borrador de la ley. Usted que tiene... Y lo que hago, no sé si prometerle el puesto de la señora Terol cuando nos traiga el borrador. Es broma. Va en relación con la comisaría de policía. Cuando habla el señor Saavedra en esta última intervención, parece que la ley la vamos a hacer nosotros y vamos a decirle lo que tienen que hacer y poner. Nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros, como responsables de este municipio, tenemos un servicio en este municipio por parte de un registro civil, y lo que pedimos a la administración competente en ese servicio es que no lo elimine y que modifique la ley que prevé su eliminación. El cómo lo hagan, eso es cosa de ellos. Pero los que estamos pensando en lo que realmente ponemos, que se modifique para que no se suprima ese servicio y se mantenga, además de las cuestiones que hemos planteado aquí, yo creo que podríamos encajar, y se lo propongo a la señora Jiménez por intentar buscar el acercamiento, en pedirle al Ministerio y a las Cortes que aplacen y modifiquen la ley para mantener el servicio de registro civil. Vale, pues me alegro. Pues entonces pasamos a votar una enmienda de adición, de modificación del punto primero, que donde dice instar al Gobierno de España y al Congreso de Diputados a modificar, diga a aplazar y modificar la ley del registro civil. ¿Votos a favor de la enmienda de modificación de ese punto primero? 19. ¿Votos en contra? 1. Abstenciones 0. Queda aprobada la enmienda. Y pasamos a votar la propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular de instar al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados a aplazar y modificar la Ley 20/2011 de Registro Civil para que garantice la prestación de los servicios públicos de forma directa en las oficinas del Registro Civil, como hasta ahora se viene haciendo. Y segundo, reconocer por medio de este acuerdo a la Oficina del Registro Civil de Alcantarilla su gran labor y servicio hacia los ciudadanos del municipio. ¿Votos a favor de la propuesta? 19. ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones? Puntualizo que valoro su trabajo. Abstenciones 0. Pues queda aprobada la propuesta. El punto sexto del orden del día es la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos sobre la implantación de un sistema de voto telemático en el Ayuntamiento de Alcantarilla. La Secretaria General tiene la palabra. Propuesta dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa Ordinaria de Asuntos Económicos y Organizativos celebrada el 12 de diciembre. Muchísimas gracias. Señora Jiménez. Gracias, señor alcalde. Bueno, esta moción, o muy parecida, se presentó en la legislatura anterior, simplemente por tratar de posibilitar a aquellos concejales que por causas de fuerza mayor, pues un embarazo de riesgo, una baja por maternidad o por paternidad, una enfermedad grave, no pudiesen acudir a las sesiones a votar, con comisiones informativas o órgano o el pleno. Por lo tanto, la propuesta de acuerdo dice instar al equipo de gobierno a realizar cuantos trámites sean necesarios para implantar el voto telemático o cualquier otra fórmula que permita la participación de aquellos cargos electos que por causa de fuerza mayor no pudieran asistir a los órganos de los que formen parte, que este sistema cuente con todas las garantías de seguridad, comprobación de identidad, certificación de emisión del voto y cualesquiera otras que sean necesarias, y que no se perciba indemnización alguna en caso de que un concejal hiciera uso del voto telemático. Muy bien, muchas gracias. Señora Terol. Bueno, pues actualmente ni la Ley de Bases de Régimen Local ni la legislación autonómica regulan el voto telemático. Entonces tampoco dice nada en contra de que no se pueda hacer, y es verdad que cada vez hay más ayuntamientos que están implantándolo. Nosotros, bueno, pues en la línea de lo que estábamos hablando, que tanto nos gusta avanzar en la tecnología, ser transparentes, modernos, pues es una idea que no descartamos que próximamente podamos llevar a cabo, pero desde luego cuando contemos con todos esos medios técnicos que aseguren y que den la seguridad necesaria a la hora del voto, de que se pueda participar, no solamente votar, sino que pueda
participar en la persona que ejerza el voto telemático, que los ciudadanos puedan ver la asistencia, porque los plenos son públicos, por lo tanto habrá que dotar de pantalla y de que se pueda ver si hay más de un miembro que esté utilizando el voto telemático en ese momento. Entonces, bueno, pues ahora mismo nos vamos a abstener porque no contamos con esos medios técnicos y demás, pero estamos en esa línea y por supuesto, en cuanto pueda ser, lo implantaremos y seguiremos avanzando con esa administración moderna en este Ayuntamiento de Alcantarilla. Señora Terol, lo que ha dicho la señora Terol es que hemos tenido un debate en relación a esto, y la postura que nos gustaría poder abordar es que un concejal que por alguna circunstancia estuviera fuera del pleno, por algunas circunstancias tasadas, porque es nuestra obligación acudir, si nos es posible, acudir a los debates y a participar como representante del municipio, es que dado que la tecnología que tendríamos que instalar sería la que posibilite la conexión del concejal con el pleno, pues ya que se va a estar así, vamos a ver si es posible hacer que pudiera incluso participar de forma telemática, que pudiera que no fuera simplemente un voto de una persona que está fuera, sino que hacerlo presente de forma telemática en el pleno y que participara en tiempo real, si lo desea, en la instalación. Entonces, vamos a ver que no quede solo en una votación, incluso sin la visión de la persona que está en el otro lado, sino que podamos incluso tenerlo presente a través de Internet. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer, nosotros nos vamos a abstener, pero vamos a intentar buscar alguna solución de futuro a ese tema. Señor Saavedra. Nosotros vamos a votar a favor porque entendemos que hay que avanzar. Y de alguna forma el artículo 3 del Código Civil nos está de alguna forma impulsando eso. Las normas deben interpretarse teniendo en cuenta los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad. El hecho de que de alguna forma adoptemos todas las medidas para propiciar que las personas, los miembros de este pleno, puedan votar. Hoy hemos tenido un caso de una enfermedad que esa persona, porque no sé si afortunado o desafortunadamente, no hay posibilidad de contar, pero es un voto, puede ser decisivo para muchas cosas. Entonces, yo la propuesta de Ciudadanos creo que hay que votar a favor. Otra cosa es el procedimiento no se entra, el procedimiento tendrá que, evidentemente coincidiremos, si hablamos del procedimiento podemos entrar en otra historia, que se tiene que garantizar todo, digamos, la visualización no solamente votar, y también quizás aquilatar el tema, que quede claro lo que se entiende por circunstancias, causas de fuerza mayor, porque si no, entonces yo creo que en el preámbulo lo han señalado el grupo Ciudadanos muy bien. Entonces yo lo que propondría es que el punto, una modificación, instar al equipo de gobierno a realizar cuantos trámites sean necesarios, que es lo que usted ha dicho que iban a hacer, para implantar el voto telemático o cualquier otra fórmula que permita la participación en los casos de, lo que dicen ellos, embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave en que por impedir el desempeño de la función y atendidas las especiales circunstancias se considere suficientemente justificada. Sería un poco la redacción que yo propondría. O sea, para que no quede causa de fuerza mayor, lo han puesto en el preámbulo, es lo que está en el preámbulo, ponerlo después. Y yo creo que hay que votar que sí, Otra cosa es que ustedes digan, pues 3 meses, 6 meses, en eso nos gustaría a todos de la noche a la mañana, pero sabemos que lo que no puede ser, y además es imposible, ¿sabes? Pero marcar un calendario orientativo, yo sí pediría que ustedes votasen a favor y propusieran un calendario, 3 meses, 6 meses, y vamos en las cosas buenas del pueblo, vamos todos al unísono. Sería un poco la propuesta, si el ciudadano está de acuerdo, iríamos todos ahí. Nosotros vamos a votar a favor con independencia de lo que ustedes digan. Señor Saavedra, 2 cosas. Primero, el artículo 3 del Código Civil lo puede usted exhibir en cualquier punto del orden del día porque le va a encajar a usted perfectamente, porque es aplicable a cualquier propuesta que se traiga a este pleno. Y en segundo lugar, yo le pediría, no lo he hecho en
el punto anterior, pero se lo iba a trasladar exactamente igual. Deberíamos intentar que las propuestas concretas que un grupo o un concejal tiene previstas hacer con antelación, hacerlo por escrito. Porque de esa manera podemos tener todos con antelación, con 24 horas de antelación, ¿son 24 o 48 horas, secretaria? Con 24 horas de antelación, la Secretaría General nos traslada a todos el texto de las enmiendas y en lugar de estar ahora pensando qué ha dicho usted que quería proponer, pues lo tendríamos todos encima de la mesa y sería mucho más cómodo. Y bueno, en relación a la propuesta, y por si le puedo disuadir de modificarla y demás, para no, porque el sentido está muy claro, trasladarle que como es una petición que hace el Pleno al equipo de gobierno, que es el encargado de llevarlo a cabo, si lo estima oportuno y procedente, el espíritu está claro. Pero bueno, si quieren ustedes cambiarlo, la señora Ortega había pedido la palabra primero y luego usted, señora Jiménez. Señora Ortega. Sí, me parece una muy buena idea. Vamos a votar a favor y creo que hoy soy el ejemplo perfecto para ello y lo antes posible que pueda ser viable. Ya le adelanto que tiene que ser una enfermedad grave y usted tiene un aspecto fantástico esta mañana. Señora Jiménez. Sí, simplemente decirle al señor Terol que, por supuesto, contando con todos los medios de seguridad. Lo que pasa que no estoy muy segura, exploren ustedes esa vía, pero creo que con los medios que dispone actualmente el ayuntamiento, que son los certificados electrónicos de cada concejal, ya en algunos ayuntamientos se está implantando. No lo sé seguro, pero me suena que sí. Entonces, bueno, pues explórenlo ustedes por el coste también que se ahorraría a las arcas. Y bueno, pues por nuestro caso ningún problema. Es verdad que es una reacción, sería cambiar simplemente una cosa por otra. Lógicamente lo que no queremos es el uso indiscriminado del voto telemático. La obligación del concejal también es asistir a las sesiones y me parece una muy buena idea la posibilidad de usar pues cualquier medio para debatir, no solo para participar con el voto, sino también para debatir, porque también es un derecho que nos asiste. Así que nada. Bien, pues a mí me gustaría que, aunque usted dice que con los medios que tenemos a nuestra disposición se podría hacer, a mí no me gustaría. No me gustaría aceptar votos en una votación del Pleno con el certificado digital de un miembro fuera del Pleno sin tener ninguna presencia. Digo que prefiero que ese voto se realice, y además tenía que hacerlo con su certificado digital, pero a la vez teniendo la presencia online de ese ciudadano en el momento de la votación, incluso haciéndolo visual, haciendo la votación visual como hacemos aquí. Usted me entiende que para mí me ofrecen más garantías que quien no ha dejado a su hijo alguna vez su tarjeta de crédito para hacer un pago. Cosas de ese tipo que seguramente, bueno, yo como presidente actual de este Pleno preferiría que fuera así. Pero bueno, estamos todos en sintonía con este tema. Pasamos a votar la propuesta tal cual, como habrá tiempo de discutir sobre este tema. Lógicamente, esto requiere una normativa y una regulación y en ese momento se podrá hacer efectivo la propuesta que señala el señor Saavedra. Pasamos a votar la propuesta del Grupo Ciudadanos de instar al equipo de gobierno a realizar cuantos trámites sean necesarios para implantar el voto telemático, que este sistema cuente con todas las garantías de seguridad y que no se perciba indemnización alguna en caso de utilización del voto telemático. Un momentito, perdone. El tiempo, al final, hemos dicho, una de las cosas que he dicho, aparte del texto, que quede claro que todos coincidimos que para esos tres casos en concreto, hay el compromiso de un tiempo de 3 meses, fijarnos un tiempo. Usted puede proponerlo, el equipo de gobierno, los miembros del Grupo Popular votarán en contra. Sí. Sí, porque lo hablaremos cuando tengamos las herramientas para hacerlo, lo hablaremos con ustedes. Bueno, entonces sí, vamos a votar digo en contra. por ahorrarnos. No digo ni 3 meses. Yo diría 3 meses, que me parece un tiempo prudencial con lo que tenemos ahora mismo, pero bueno, si van a votar que no argumento una cosa u otra. Y también les pediría, como ha sucedido en el punto anterior y en el Pleno y en este actual, como es la primera vez que lo digo, una vez
que digo procedemos a la votación del acuerdo y leo el acuerdo, lo que corresponde inmediatamente después es la votación, sin ninguna intervención hasta que finalice la votación. Entonces, digo para que intentemos que si alguien quiere intervenir, antes de que yo señale que procedemos a la votación, decir todo lo que tengan ustedes que decir. Era por si había un lazo y por ayudarle, o sea que era un poco la intención. Digo, a veces uno se olvida las cosas. Pero bueno. Pasamos a votar la propuesta del Grupo Ciudadanos que acabo de leer. ¿Votos a favor? 9. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 11. Queda aprobada la propuesta. El punto 7 del orden del día es la propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular en defensa de las libertades educativas consagradas en la Constitución. Tiene la palabra la Secretaria General. Propuesta dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa Ordinaria de Desarrollo Social, celebrada el 12 de diciembre. ¿Quién presenta la propuesta? Señora Lorenzo. Muchas gracias, señor alcalde, y bienvenidos tanto a la corporación como al público asistente. Nuestra propuesta en defensa de las libertades educativas consagradas en la Constitución, citada en nuestra Constitución española en el artículo 27, todos tienen derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. En este artículo se entiende, los padres somos los primeros responsables de la educación de nuestros hijos y ese papel no puede ser sustituido ni condicionado por el Estado, que lo que sí que tiene es que proteger esos derechos que tenemos. Con el último proyecto de ley del Partido Socialista, la LOMLOE, se cuestiona este primer gran pacto educativo de la transición y se intenta limitar esas libertades que tenemos reconocidas en nuestra Constitución. Además de esto, las recientes manifestaciones de nuestra ministra de Educación, que a pesar de toda la normativa, no tanto, además de nuestra Constitución, está reconocido también en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Tribunal Constitucional también con varias sentencias, pues todo eso crea una alarma social en los padres y madres. Por todo ello, planteamos estos acuerdos. En primer lugar, aprobar la siguiente declaración institucional conteniendo elementos esenciales de la libertad educativa que define nuestra Constitución. Respetar y defender la Constitución española en su artículo 27, que es la igualdad de derecho a educación y la libertad de enseñanza, garantizar a los padres, que son los primeros responsables en que elijan el tipo de educación y el centro educativo que quieren para sus hijos, defender la red de centros concertados como una oferta plural complementaria, no subsidiaria a la red pública, promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros, garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación, tanto públicos como concertados, respetar y cumplir el artículo 27.3 de nuestra Constitución, en la que asiste a los padres que reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones. Y, por último, pues abandonar cualquier intento de eliminar la demanda social que venía reconocida en la LOMCE como factor determinante para ofertar las plazas educativas. En segundo punto, pues dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España para que, a través del cumplimiento de todos los puntos de esta propuesta, defienda y garantice las libertades educativas consagradas en nuestra Constitución. Gracias, señora Lorenzo. ¿Alguna intervención? Señora Adán. Buenas tardes a toda la corporación y al público asistente. En primer lugar, el PSOE cree firmemente en el artículo 27 de la Constitución española y es por eso que lo incluimos completamente. Después de una exposición de motivos haremos una enmienda al final. En cambio, el PP parece que manipula porque modifica el apartado 27.1 a su conveniencia. Ignora, oculta o manipula que la libertad de enseñanza no es igual que la libertad de elección, porque en nuestro país la libertad de enseñanza es constitucional y la libertad de elección está en la ley, en sus artículos 84 y 116 de la LOE y la LOMCE. No está en la Constitución española. Si se produce entre los centros creados, se crea y después se elige, no se elige para crear. No es constitucional ni racional,
y es un derroche crear centros para después concertar y que se demanden, existiendo previamente plazas suficientes. No hay un derecho absoluto a subvencionar todos los centros que se creen, según ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia del 86, en la sentencia 86/85 de 10 de julio. Si no hubiera plazas suficientes, los poderes públicos deben crearlas, porque la educación pública es neutra y respeta todas las opciones cívicas, y porque los poderes públicos son los titulares de la enseñanza pública. El PP quizá ignora el fundamento jurídico 1.8 de la sentencia del Tribunal Constitucional 13 del 2 del 81, en el que dice que el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado en el artículo 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente que enuncia el artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aunque también es obvio que la elección de centro docente será un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral. Es decir, hay derecho a elegir formación religiosa, que es obligatoria, y proporcionar para el centro obtenido, pero no hay obligación de dar un centro elegido para obtener una formación religiosa, puesto que ésta ya está garantizada constitucionalmente en cualquier tipo de centro. El PSOE elaboró y sigue defendiendo, lógicamente, las leyes que regulan los centros concertados. Esta normativa, que sigue en vigor a pesar del tiempo transcurrido y de los diversos gobiernos por los que ha pasado en nuestro país, por tanto, cualquier manifestación en contra se tratará de una burda manipulación que pretende enfrentar a la ciudadanía, que no tiene por qué preocuparse al respecto. Conclusión, pues que el Partido Socialista comparte y apoya las opiniones de la ministra de Educación y FP y las declaraciones realizadas que las clarifican, ratificadas por varias sentencias del Tribunal Constitucional. En la CAR, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la oferta era suficiente, pero el PP ha aumentado un 25% los concertados y ha aumentado un 100% la financiación de los 121 centros que hay en total en los últimos 12 años. En ese periodo, la CAR ha abandonado los centros públicos, reduciendo su financiación un 15% y reduciendo 3.000 profesores. Respecto a las enmiendas en las que hablaba al principio de mi intervención, el artículo 27 de la Constitución española, en su punto 1, dice: todos tienen derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Tercero, los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Cuarto, la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Quinto, los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Sexto, se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. En el punto 7, los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. En el punto 9, los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Y en su punto 10 se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Es por eso que el Partido Socialista Obrero Español comparte las declaraciones y aclaraciones de la ministra de Educación. El Grupo Municipal Socialista insta al Gobierno de la CAR para que garantice el artículo 27
de la Constitución española, especialmente en sus apartados 1, que no lo entiende o lo manipula, en el apartado 7, que ha sido rebajado por la LOMCE, o en el apartado 9, por concertar centros innecesarios. Por eso que se debe dar traslado de esta moción y sus acuerdos a todos los centros de educación públicos y concertados del municipio de Alcantarilla, así como a las federaciones de padres y madres de la CAR. Gracias, señora Dan. No sé, al principio de su intervención ha dicho usted que iba a presentar una propuesta, una enmienda. Es la parte final. Muy bien. ¿Más intervenciones? Señora García. Buenas tardes a todos y gracias, señor Buendía. Bueno, Ciudadanos está y estará con la libertad de elección de centro. El derecho a la educación y la libertad educativa constituyen los principios recogidos efectivamente en el artículo 27 de nuestra Constitución. La educación es una de las vías más claras para hacer factible el artículo 9.2 también de la Constitución, el que exige a los poderes públicos que promuevan las condiciones necesarias para hacer real y efectiva la libertad y la igualdad de todos los individuos. Es, en definitiva, de libertad y de igualdad de lo que se trata en esta propuesta o en esta declaración institucional que nosotros, por supuesto, vamos a aprobar. En Ciudadanos creemos que sin ninguna duda en la libertad y sin ningún matiz en la igualdad. Defenderemos toda la enseñanza sostenida con fondos públicos, la pública y la concertada, para defender el derecho a la educación y el derecho a la libertad educativa. En definitiva, queremos constituir el mejor futuro posible, porque cuando hablamos de educación no estamos hablando solo de plazas o de infraestructuras. Estas son solo los puntales de un significado más profundo, que es la educación, la base del futuro como país. La enseñanza concertada es una pieza clave para garantizar tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza. Y las familias, por supuesto, tienen todo el derecho a elegir a qué colegio llevan a sus hijos. Es el momento de asegurar la suficiencia de medios, tanto en la pública como en la concertada. Tenemos aquí, o nos citan un artículo del 108 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación, que establece que la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y concertados, reconociéndose mediante este precepto la concertada como pieza clave y como derecho a la libertad de enseñanza. Desde Ciudadanos apostamos por un sistema educativo donde la escuela pública, bajo los principios de igualdad, gratuidad y universalidad, garantice el derecho a una educación obligatoria y de calidad para todos los menores, independientemente de su situación económica. Para nuestra formación, la educación pública es un pilar fundamental para garantizar la equidad dentro de nuestra sociedad. Actualmente, el panorama del sistema público de educación es más que deficiente. Por ello, consideramos que aumentar y priorizar el gasto en esta materia para evitar la situación actual, tanto en materia de eficiencia como de equidad, necesita reforzarse y abordarse de la mejor manera posible para volver a ofrecer una calidad e innovación propia de una potencia europea, como es España. Además, nuestra formación ampara la libertad de los padres en la elección de centro. Por ello, defendemos la existencia de centros educativos sostenidos con fondos públicos. Entendemos que la escuela concertada como un garante de la libertad de enseñanza, la diversidad y la pluralidad del sistema educativo. Derecho, por otro lado, que está reconocido, vuelvo a reiterar, en el artículo 27 de la Constitución. Por tanto, se ha de dar cumplimiento a este mandato, ya que ambos objetivos son plenamente compatibles. Por ello, intentaremos trabajar con el resto de fuerzas políticas para lograr su consecución. Gracias, señora García. Señora Ortega. Pulse el botón. Vale, yo defiendo la libre elección de centros por parte de los padres. Además, se ha votado hace poco por PP, Ciudadanos y Vox. Por ello, estoy a favor de lo que aquí se presenta, pero tengo una duda. ¿Por qué se insta a la nación y no a la región?
Y segundo, la moción entiendo que luego va para la declaración institucional. Entonces, si me aclaras eso, depende de eso, yo me abstendré o votaré a favor. Bueno, señor Ortega, no entiendo su segunda pregunta. La primera dice que porque donde se está cuestionando ahora mismo esa libertad de elección de los padres es a nivel nacional. Sí, tiene la palabra. La educación depende de la comunidad. La gestión de la educación corresponde a la comunidad autónoma. Las leyes educativas las aprueba el Parlamento y, en su caso, a propuesta del Gobierno cuando se presentan proyectos de ley por parte del Gobierno de España. Y la propuesta sale de unas declaraciones de la actual ministra en funciones, que dejó entrever cuáles podían ser sus intenciones. Señora Lorenzo, le doy la palabra enseguida. Bueno, no, le doy la palabra, no quiero intervenir porque le dejo a usted. Gracias. Bueno, pues al primer punto que decía la señora Dan, respecto a la manipulación no está en el PP, la manipulación está en la ministra del PSOE cuando dice, usted cita los artículos. Señor Pérez, que se lo voy a decir. Bueno, respecto a la sentencia que ella nombra, a la que alude, la número 189/80 del 13 de febrero del 81, que también ha nombrado, ahí lo que se recurre son los artículos 15, 18, 34 de la LOECE. Y lo que se cuestiona es la constitucionalidad del 1 y el 7 del artículo 27 de la Constitución, pero los relativos a la libertad de los docentes para ejercer la enseñanza y el control de los centros educativos por parte de profesores, padres y alumnos. Pero en ningún momento se cuestiona ningún artículo de la LOECE que conculque el artículo 27.3, que es el que regula la libertad de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos. Y al contrario, es que esa sentencia lleva un fundamento jurídico en el número 8 que considera textualmente obvio que la elección del centro docente sea un modo de elegir una formación religiosa y moral. Posteriormente a esa sentencia ha habido 3 sentencias más del Constitucional que ratifican ese artículo 27 en el que se desprende la libertad de los padres a elegir los colegios. Sentencia 133/2010 del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre. Bajo el ámbito de cobertura del artículo 27.1 de la Constitución, cabe ubicar la capacidad de optar por los diversos centros educativos. Textual. Sentencia 10/2014 del Tribunal Constitucional del 27 de enero. Textual. No hay dificultad alguna en admitir que el derecho de todos a la educación en cuanto a derecho de libertad comprende la facultad de elegir centro docente. Sentencia 74/2018 del Tribunal Constitucional del 5 de julio. Textual. La libertad de enseñanza, artículo 27.1 de la Constitución, comprende a su vez la facultad de los padres a elegir el centro docente de sus hijos, que podrá ser de titularidad pública o privada, y asegura también, esta libertad de enseñanza se concreta por 3 vías: el derecho a crear centros educacionales, el derecho de los padres a elegir centros de formación religiosa y el derecho de los docentes a enseñar en libertad. O sea que la manipulación, pues yo creo que la manipulación está clara de quién viene, y yo creo que la cuestión es crear este tipo de polémica en los padres, en los maestros y en las maestras, y a lo mejor es para que de verdad no atendamos a lo importante, que tal vez tenemos que centrarnos en una ley educacional que sea respetuosa con todo el mundo y que cumpla la Constitución. Otro punto de los que ha nombrado, aquí nadie ha hablado de querer crear centros como setas, es crear, pero es que eso también lo quiere la concertada, un mapa que se está pidiendo, un mapa donde se diga, hay una necesidad, se crea un centro, si no es absurdo crear centros, o sea que en eso no... Y la preocupación de la ciudadanía, yo creo que al contrario, que con estas manifestaciones es cuando se crea esa polémica. Una pregunta también, yo creo que por lo que dicen sus palabras, entonces ustedes consideran que es subsidiaria la concertada o es complementaria. Porque
Usted termine, señora Lorenzo, y a continuación en la siguiente ronda de intervenciones. ¿Alguna intervención más? Perdón, una última cosa respecto, es que no le había contestado y lo ha formulado respecto al gasto. También en los gastos, lo que lleva la enseñanza pública y la concertada, también hay que tener en cuenta el gasto anual por alumno que lleva uno y otro. 7.861 euros en la escuela pública y mucho más que los 6.820 de la concertada. Y respecto a los datos que usted da, siempre esa subvención es para garantizar esos centros concertados que también nacieron al amparo del PSOE. Señor Saavedra. Bueno, vamos a votar en contra de la propuesta porque entendemos que se intenta hacer demagogia de un planteamiento que está muy claro. Yo me hubiera gustado que la propuesta de ustedes hubiera sido en el sentido, y quería que usted lo iba a decir, le ha atisbado un poquito. Es decir, yo creo que sí hace falta una ley de educación de consenso. El problema es que no hay leyes de consenso. Al final, cada uno. Entonces, yo sí abogaría, y eso estaríamos a favor, de que se haga de una vez por todas una ley que une todo. Pero incluso algunas de las cosas que ustedes dicen ahí es que en la no desea. Yo creo que aquí la gente ha interpretado muchas cosas y por un parte se ha intentado de alguna forma preocupar a los padres. Yo creo que los padres no tienen que estar preocupados por una sencilla razón. Desde el 85, una ley que se hizo ya hace tiempo, está garantizando la Constitución plenamente. Lo que pasa es que lo que hay que confundir es libertad de enseñanza con libertad de elección de centro. Y el mismo artículo 109, redactado por el Partido Popular, lo dice claramente. Dice, en la programación de la oferta de plazas, las administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores locales. Y segundo punto, las administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta ley se declaren gratuitas, programarán, que usted lo ha dicho antes, teniendo en cuenta la programación general de la enseñanza, las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y como garantía de la calidad de la enseñanza una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, tomando en consideración la oferta de centros públicos y privados concertados, centros públicos y privados concertados y la demanda social. Lo que pasa no es únicamente la demanda social lo que tiene que instalar en que se coloque un centro o no. Eso es lo que de alguna forma se intenta decir. La LODE da la libertad de elegir posibilidad, de hecho en Murcia, pues yo creo que se garantiza al 97%, no tengo los últimos datos, luego se está conjugando perfectamente, pero claro, de ahí a crearle a las personas, a las polémicas de que ya no van a ir sus hijos, de que se va a cargar toda la enseñanza, no es cierto. Entonces yo creo que también hay que, esta propuesta a ustedes les viene del partido regional y quizás habría que haberla tamizado, pero porque entra dentro parte de la estrategia, ¿no? Pero no hay motivos para, ni los profesores de los centros privados concertados tienen que preocuparse, están preocupados por su futuro laboral, ni tampoco yo creo que llevamos ya tiempo coexistiendo. Especialmente la LODE, que de alguna forma es una norma de convivencia en el preámbulo basada en los principios de libertad, tolerancia y pluralismo. Y el pluralismo significa que hay personas que quieren legítimamente que sus hijos se eduquen en una educación religiosa, adventista o lo que sea, y eso te lo da. Y también que garantice el centro, ¿por qué? Porque me gusta que le dé clases. Lo que pasa es que todo el mundo no podría que le dé clase a don Antonio o doña Mari Carmen, y usted mismo lo sabe, doña Marina, que es imposible. Entonces, lo que pasa es que se intenta conjugarlo todo. Hasta ahora se ha hecho así. Yo creo que tenemos que ir un poquito más para... Sí, estoy de acuerdo que es necesario hacer algo en la que todos estemos de acuerdo. No es decir, ahora gobierno yo, se cambia en eso, y eso es de alguna forma una demanda social que nos pide la sociedad, que nos entendamos y que hablemos.
Entonces, por esa parte, a esta propuesta votaremos que no, porque haya cosas que de alguna forma no dice nada, es decir, lo que dice es lo que dice la Constitución, el 27, pero es que se está cumpliendo perfectamente y nadie tiene nada por qué temer. Gracias. Pues serán ustedes los únicos que no tienen por qué preocuparse, porque el revuelo que se formó fue importante con la declaración de la ministra. Lo que pasa, señor Saavedra, que esto es una cuestión que algún día yo creo que ustedes y los partidos de su entorno ideológico deberían abandonar la defensa de un modelo educativo ideológico por la defensa de un modelo educativo basado en la libertad de aquellos que son los principales responsables. El Estado siempre tiene que estar como elemento subsidiario de la libertad de las personas para desarrollarse y crecer. Y el Estado tiene que estar ahí detrás, pero déjennos a los padres que decidamos la enseñanza de nuestros hijos. Y es el modelo ideológico que cuando la señora Adán estaba leyendo el texto que ha leído, cuando dice que la comunidad autónoma, hablando de la región de Murcia, ha abandonado los centros públicos en favor de los centros concertados, eso es falso. Eso es falso. Porque quédese usted aquí en nuestro municipio y ¿quién ha abandonado al colegio Jacinto Benavente? ¿Quién ha abandonado al colegio Jaracarrillo? ¿Quién ha abandonado al colegio Samaniego, que es uno de los concertados, o qué le ha favorecido? ¿Quién ha decidido que ese colegio tenga más alumnos, que el colegio Jacinto Benavente tenga más alumnos? ¿Qué ha hecho que esos colegios de Samaniego, de Jacinto Benavente, tengan más alumnos en los últimos 10 o 12 años? Los deseos de los padres de este municipio. Los deseos de los padres de este municipio. ¿Qué ha hecho que cuando en este ayuntamiento se planteara ampliar el Colegio Las Tejeras y se planteara la construcción de un edificio nuevo en el Colegio Las Tejeras porque se iba a ampliar la capacidad de ese colegio, no se esté utilizando? Porque los padres, al margen de que pueda haber menos niños, como dice el señor Pérez, los que hay, los padres, tienen la capacidad de decidir. Y si un colegio, en lugar de tener 2 líneas, siempre con unos mínimos que garanticen que la inversión que se destina, sea fondos concertados o sea centros públicos, sea con un mínimo de utilización, con un mínimo de alumnado, pues son los padres. Entonces, hay que abandonar el modelo educativo ideológico, porque mientras ese modelo impere en algunos partidos de este país, nunca vamos a llegar a un consenso, porque por encima de eso, olvidándonos de las ideologías, los padres somos los que tenemos nuestra principal responsabilidad y no podemos eliminársela ni tomar decisiones por ello. Y siempre tendremos familias a las que tendrá que el Estado que ayudar, asesorar y orientar. Pero déjenos a los padres independientemente del partido al que pertenezcamos cada uno de nosotros, elegir la educación de nuestros hijos. Señor Pérez. Yo voy a intervenir un poco más ya porque me parece que no estamos banalizando un tema que me parece muy importante. Me parece que las declaraciones de la ministra, más allá o más acá, no suponen un perjuicio tan grande como que estemos aquí banalizando temas como la educación en el municipio, como teniendo en cuenta las graves carencias que tienen muchos de los centros. Por suerte en Alcantarilla estamos bastante bien dotados si quitamos el tema del amianto, que tiene esta región, que es uno de los que tiene más problemas de abandono escolar, que tiene los centros en peor situación de todo el país, yo creo, junto con Extremadura. Y más allá, luego, un tema que yo quería remarcar por esto de banalizar lo que estamos haciendo, es que todo este revuelo se arma a partir de lo que hace su partido, no de la escuela ideologizada, no. Es que ustedes lanzan de repente como si se fuesen a quitar los concertados, como si a los padres no se les fuese a dejar elegir, y el fundamento jurídico de la sentencia que decía antes la señora Lorenzo, dice, según el Tribunal Constitucional, que el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado en el artículo 27.3 de la Constitución, es distinto al de elegir centro docente. Muy bien. No tiene nada que ver una cosa que es lo que dijo la ministra con lo de elegir el centro docente. Luego, la elección de centro
Me parece un debate que a mí, como ahora mismo, por ejemplo, no tengo hijos, pues no puedo vivir a lo mejor de la misma forma que dice usted, como un padre, porque no lo soy. Pero una cosa sí que me ha chocado mucho y a lo mejor es un poco más secundaria en el debate que estamos teniendo, pero me parece significativa, y es que la señora Lorenzo ha hablado de consenso en la educación. Consenso en la educación, yo solo quiero recordarlo, y es un recordatorio de que los estudiantes en su momento nos echamos a las calles para clamar contra la LOMCE, y luego cuando he tenido que estar programando y viendo las cosas, hay cosas que no me entran en la cabeza, y no es una ley de consenso educativo, como tampoco lo fue la LOE, como tampoco lo fue la LOCE. Entonces, yo creo que aquí hay una posibilidad de hablar, de tener un debate medianamente constructivo en un tema tan importante de Estado Nacional como es una ley de consenso de educación, y sin embargo no nos vamos a poner de acuerdo en un tema que me parece que es intentar echarnos a los perros, a nosotros hoy y mañana pues a Ciudadanos o al que sea, con una motivación política que viene por una moción que está dictada a nivel regional o nacional, no lo sé porque la he visto en otros ayuntamientos ya antes, de hecho ya estaba preparado el pleno anterior porque esperaba verla aquí. Y no lo entiendo, no entiendo por qué esto, que yo creo que no va a tener ninguna operatividad, al Ministerio le va a dar exactamente igual, y lo que veo es una forma de enfrentamiento, que esta vez sí, la moción viene por parte del Partido Popular, pues la veo, no sé, la veo necesaria, pero bueno, solamente eso, hacer esa precisión. Gracias, señor Pérez. La tensión no la genera el Partido Popular. Es que usted dice que se ha generado la tensión por el Partido Popular. Usted leyó los titulares de prensa del día 15 de noviembre de periódicos no sospechosos de ir en contra de la ideología de la propia ministra. Usted oyó las noticias en radio y en televisión del propio día 14 por la noche. O sea, la provocación de este debate salió de la propia ministra, y aquí nadie estaba analizando nada. Estamos hablando de que en nuestro municipio hay una convivencia colaborativa de nuestro centro independientemente. Nadie se ha planteado de una ideología de otro dónde llevan a sus hijos unos y otros, cada uno los lleva donde quiere, y eso es lo importante. Entonces, a mí me gustaría que el nivel de convivencia y de garantía de elección de centro en un porcentaje muy amplio que hay en nuestro municipio fuera la regla habitual y de futuro, y nadie se cuestione de que dependiendo qué valores éticos, morales, religiosos de un centro al que libremente deciden los padres llevar a su hijo, el Estado debe, igual que hace con la enseñanza pública, garantizarles un servicio también concertado, sostenido con fondos públicos en ese centro que los padres eligen. Entonces yo lo que le digo no es banalizar, es decir, que esa decisión de los padres debe primar sobre cualquier ideología en la parte organizativa de la enseñanza, porque antes de nada están los padres como responsables educativos del hijo. Eso es la única banalización. Señora Jiménez. No, simplemente... gracias. Simplemente decirle, señor Pérez, yo como madre, a mí no me alarmó ningún partido político, me alarmó la ministra. Yo cuando escuché a la ministra esa declaración, precisamente yo que he optado, o voy a optar, por un modelo que seguro no estaría amparado en ese modelo ideológico que me pretende imponer el PSOE, me eché las manos a la cabeza. Me eché las manos a la cabeza, porque el intento que pretenden ustedes, junto con sus aliados o los que quieren ser sus aliados en el gobierno, de suplantar a los padres, me parece el mayor ataque a la libertad que se le puede hacer a una familia, se le puede hacer a una persona y se le puede hacer al modelo educativo. Dejémonos ya la ideología, vamos a centrarnos en los verdaderos problemas que tiene nuestra educación, que no son pocos precisamente. El banalizar, porque eso sí es banalizar, la libertad me parece que ni corresponde a este pleno ni corresponde a una ministra. Y luego, no se extrañe usted tanto cuando aquí en este pleno yo recuerdo que hemos instado a la ONU para hacer declaraciones creo que era en defensa de la mujer, no lo recuerdo bien, pero bueno, en cualquier caso, mociones en todos los ámbitos se debaten aquí porque afortunadamente se permite, porque la libertad también ampara eso. Señora Lorenzo, sea breve. No, era solo por contestarle al señor Pérez y al señor Saavedra, que había comenzado cuando hemos hablado de ese gran pacto educativo. Por supuesto, además yo creo que todas estas manifestaciones de la ministra ha comentado, el crear esas polémicas al final es para enfrentarnos, padres, madres, maestros, maestras, y lo que de verdad es crear ese pacto educativo, pero de todos los partidos.
No como decía y como estaba diciendo la señora Jiménez, si ahora se hace una ley educativa y resulta que en esa ley educativa hay que pactar con independentistas, con extremistas, y entonces eso se tiene que reflejar en una ley de educación. De hecho, se le da en esta nueva ley hay más autonomía para las lenguas cooficiales, que está bien que existan, pero si cedemos en esas presiones, una ley de educación tiene que ser una ley de educación de todos los partidos. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Y cuando lleguemos a ese punto, entonces verdaderamente tendremos una buena educación y una sociedad mejor y justa y con libertad, como comentaban también. Nada más. Gracias, señor Lorenzo. Señor Saavedra. Bueno, como estamos en Alcantarilla, yo creo que me tengo que centrar en Alcantarilla. Y para tranquilidad de todo el mundo, desde el Partido Socialista, nosotros no cuestionamos, ni vamos a cuestionar, la libertad de enseñanza ni el derecho a la creación de centros. Sí tenemos que dejar claro que lo que se pretende que preservar como evidencia, o sea, nunca se debe vulnerar el derecho a elegir centro por la familia. Pero ojo, no tenemos que olvidar que eso se basa en decisiones de planificación. Si Alcantarilla, más o menos, sale un 90 y tantos % de gente que se acomoda en el centro que quiere, es porque de alguna forma la planificación que se ha hecho, es decir, lo que tenemos ahora mismo, no es fruto de lo que estamos aquí ahora mismo. Alguien antes que nosotros ha ido tomando decisiones de planificación. Entonces, nosotros defendemos que, si bien la red pública y privada han de trabajar objetivamente de manera complementaria e integrada para la persecución de los objetivos globales del sistema educativo, esta tarea irrenunciable de los poderes públicos, en este caso lo que nos compete a nosotros, es garantizar la realización efectiva del derecho a la educación. ¿Y eso cómo se consigue? Pues con una buena planificación. Yo no puedo si planifico mal, es decir, si tengo la población en un sitio y monto el centro a 4 kilómetros, pues seguramente ese centro no va a resolverme los problemas. Entonces, con eso, al final, las dos redes son complementarias, también que quede claro, nosotros no entendemos que una... Y de alguna forma, quien tiene la obligación mayor es la administración pública, es decir, porque no nos olvidemos, la oferta concertada o la oferta privada no llega a todos los sitios. Alcantarilla es un sitio en el que, afortunadamente, tenemos donde elegir, pero el tema está en la planificación. Entonces, yo quiero transmitir esa tranquilidad tanto a madres y a padres, que nosotros no vamos a ir en contra de esos derechos. Y los derechos, como decía el señor Buendía, pues ahora mismo los padres participan en la aprobación general de enseñanza. O sea, los cauces institucionales están perfectamente. Yo creo que no hay ahora mismo nada que impida que los padres planifiquen incluso... Y es más, mire, ya que estamos en el tema, quizás en los temas de planificación, el Consejo Escolar Municipal tendríamos que darle un poquito más de protagonismo, porque a veces le damos nada más que el protagonismo de al final. Dejémosle también que el Consejo Escolar analice datos y demás, porque posiblemente es el que tiene que tener el conocimiento de cuál es nuestra realidad. Arreglemos nuestro municipio y el otro, las leyes generales, pues bueno, ya cuando alguien de aquí, pues Hacienda, pues ya que las arregle. Pero nosotros, yo creo que en el municipio hay que transmitir tranquilidad a todo el mundo, en el sentido de que el PSOE no está en contra de la enseñanza concertada. Son dos sistemas que coexisten y en Alcantarilla la gente está contenta. Vamos a intentar... Ahora, no podemos tampoco desnudar a uno para vestir a otro. Si hace falta en un sitio, pues no puede, o sea, habrá que atenderlo, decir cuáles son las demandas que la gente nos piden los centros educativos de Alcantarilla, porque ¿están todos bien? No lo sé. Tendríamos que ver, si quizás le preguntamos a los directores y directoras, nos encontramos cosas que no están de acuerdo. Vamos a ver cómo están realmente, porque seguramente ni esté todo tan idílico como lo pone el señor Buendía, sí, y tampoco pues catastrófico como está. Está bien, pero es mejorable, sí. Yo no he dibujado ningún escenario idílico, Yo solo he dicho que esas diferencias que se decían en cuanto al abandono de unos centros frente a otros era una afirmación un poco gratuita que no se constata en la realidad. No he presentado ningún panorama idílico de unos centros o de otros. Por tanto, ustedes están a favor de la enseñanza concertada en Alcantarilla. Muy bien. Señor Salinas, estamos terminando. Pues tiene usted la palabra. Buenas tardes. Era por contestar un poco a lo que ha dicho el señor Sergio Lajares Pérez, que no, nada, es que ha dicho que lo provocamos nosotros, o el Partido Popular había provocado esta discusión. Su ministra, Celaá, en el Congreso
católico de escuelas católicas delante de 2.000 personas, dice textualmente: la libertad de los padres a elegir centro y la enseñanza religiosa para sus hijos no emana la libertad de la enseñanza reconocida en la Constitución. Entonces, que no pasa nada, que lo ha dicho ella, no lo dices tú, pero no diga que somos nosotros los que estamos provocando esta discusión. Es que delante de 2.000 católicos me suelta esto. Eso. Sí, señor Pérez. Recogido en la Constitución queda, como hemos estado debatiendo, yo solo le intentaría estar atento a que eso que dice la ministra realmente no está reconocido en la Constitución. Lo que hemos estado debatiendo durante este rato precisamente era el que eso se interprete así o no, pero tal cual lo dijo la ministra es real, no está así en la Constitución dicho. Otra cosa es que luego lo queramos debatir, que es lo que hemos estado haciendo todo este rato, pero la Constitución no garantiza eso, y si quiere se lo lee el artículo 27.1, que dice que se garantiza la libertad religiosa pero no la de centro, o sea que estamos debatiendo en todo caso si está bien o no ese concepto, pero no que esté en la Constitución, recogido en la Constitución. Perdón. Si eso, no, señor Salinas, no... Dice elegir centro. Señor Salinas. Elegir centro y enseñanza. Señor Salinas. Si está claro que la Constitución no dice lo de la libre elección de centro, no viene literal, aparece libertad de enseñanza. El artículo 30 de la Constitución, digo porque es que el artículo 30 de la Constitución dice en el punto primero: los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Tampoco dice cómo tienen que hacerlo, y de hecho en este país hemos tenido épocas en las que el desarrollo legislativo de ese apartado de la Constitución y de su punto segundo ha llevado a los españoles a prestar unos meses de servicio militar y a no prestarlo. Pero el artículo sigue siendo el mismo. Los españoles tienen, pero no viene como. Igual que la libertad de la enseñanza también aparece en la Constitución y luego se desarrolla legislativamente con las mayorías que esperemos que algún día olviden la ideología y se centren en diseñar un modelo educativo de futuro, de libertad y de desarrollo personal de cada uno de los ciudadanos de este país. Sí. Señor Ortega. Cuando nos referimos a los poderes públicos garanticen el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban formación religiosa, moral, que esté de acuerdo con sus propias convicciones, nos referimos a algo constitucional, ¿verdad? Una religión anticonstitucional. Constitucional. El artículo de la Constitución es el que te dice que los padres podrán elegir la condición religiosa en lo de los colegios. Me refiero que será una constitucional, siempre, que no denigra a la mujer. Así es. Pasamos a votar. ¿Quiere usted intervenir otra vez? Vamos a tener que intentar usar el reglamento. Y mire que me gusta saltármelo en este sentido para no... Venga. Bueno, antes de votar, vamos a votar en contra, pero no en contra, o sea, en contra de la utilización de esta moción para, de alguna forma, crear alarma. Nosotros, es muy importante señalar que existen muchos centros concertados que cumplen con fines públicos e innovadores y contribuyen muy satisfactoriamente al desarrollo del sistema educativo. Es decir, eso hay muchos ejemplos y en Alcantarilla afortunadamente los tenemos. Y yo quiero poner eso en valor, es decir, que no estamos diciendo que todo lo contrario, si hay que poner en valor a los dos centros concertados que tenemos, no nos dan baje. Ahora, la complementariedad requiere atender a todo el tipo de alumnado, y eso no es ideológico ni en nada, es decir, y de alguna forma la escuela pública lo que intenta, de alguna forma, que no haya segregación y que no haya guetos. No sé si eso es ideología, yo creo que eso es de alguna forma buena política educativa, ¿de acuerdo? Yo quiero que quede claro que la defensa de la escuela pública no debe suponer un ataque a la enseñanza, y no lo es. Los centros que funcionen bien, ahí están, y yo creo que hay que poner en valor tanto a uno como a otro porque cumplen el fin principal, que es pues que tengamos una población más formada y más instruida. El cómo se haga, ¿lo hace usted bien? Pues se mantiene el centro. ¿No lo hace bien? Pues se cierra el centro. ¿De acuerdo? Entonces, en eso sí que votamos no, pero no porque estemos en contra, sino porque creemos que se ha utilizado la moción de alguna forma para intentar decir que viene el lobo. Y no viene el lobo. Es decir, yo creo que ahí
que tener tranquilidad, y públicamente quiero felicitar aquí a la antigua directora del Colegio Samaniego, porque lo hacen bien, aunque sea un centro privado y no nos tienen que retornar prendas. Yo creo que el PSOE no va en contra de la enseñanza privada, concertada, va en contra de que se haga un uso, digamos, no correcto, exactamente, pero usándolo bien, ningún problema. Y ya podemos pasar. Es que deja usted ahí, claro, dice que está en contra de que se haga un uso no correcto de la enseñanza concertada. El uso no correcto de la enseñanza concertada, no acierto a adivinar si al final usted quiere decir que hay algunos padres que se equivocan cuando lo eligen, o que la gente piense o que hay centros que no son inspeccionados suficientemente por la Inspección de Educación, o que los criterios de admisión de los centros sostenidos con fondos públicos, que son los mismos para todos, son los mismos criterios de admisión para todos los centros sostenidos con fondos públicos, no son los mismos. No lo entiendo. ¿Cuál es el mal uso? Intento explicarse. El uso que se ha hecho es que profesores de centros privados concertados piensan que el centro privado va a desaparecer. Y ya, digo, eso lo sé yo de primera mano, no hay ningún problema. Y padres, por ejemplo, que también piensan que el Colegio Sagrado Salesiano o el Samaniego, con la ley del PSOE, y de si entra el PSOE, Podemos y demás, todo se va a quitar. Usted no. Entonces, nosotros, vamos a ver, no sé, nosotros no somos pero desde aquí de Alcantarilla entendemos que están coexistiendo bien y hay que venderlo. Es decir, yo creo que nuestros centros educativos, tanto los públicos como los concertados, pues son centros que de alguna forma innovan, hacen una buena educación. Vamos a quedarnos con eso. Y no pongamos a unos y a otros preocupados con que vienen. No hay ningún lobo aquí en Alcantarilla. No hay ningún lobo en Alcantarilla. Hay un sistema educativo que coexisten bien y para bien. Y eso es lo que desde el grupo municipal nuestro queremos transmitir a profesores, a padres y a madres, de que no hay que preocuparse por este tipo de cuestiones. Porque no vamos a votar a favor de cerrar ningún centro privado. Aquí. Pues vote usted a favor y se lo mandamos al gobierno. Bueno, vamos a votar la propuesta del Partido Popular de aprobar la siguiente declaración institucional: de respetar y defender la Constitución española y la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional, de garantizar que los padres como primeros responsables de la educación de sus hijos elijan el tipo de educación y el centro educativo, defender la red de centros concertados como garante de la existencia de una oferta plural complementaria a la red pública, promover y respaldar la autoridad organizativa y pedagógica de los centros, respetando el carácter propio de los mismos, garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial, tanto en la red pública como privada concertada, respetar y cumplir el artículo 27.3 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus principios y convicciones, y abandonar cualquier intento dirigido a suprimir la demanda social como factor determinante de por parte de las administraciones a la hora de la oferta de plazas educativas. Y el segundo punto de acuerdo, después de aprobar esa declaración institucional, que no he leído completamente cada uno de los apartados, dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España para que a través del cumplimiento de todos los puntos de esta propuesta defienda y garantice las libertades educativas consagradas en la Constitución. ¿Votos a favor de la propuesta? 14. ¿Votos en contra? 5. Abstenciones 0. ¿Se ha ido durante el desarrollo? Una abstención de la señora Salina, que se ha ido una vez abandonado el pleno. Pues queda aprobada la propuesta. El punto octavo es la propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre implementar un modo experimental durante 6 meses de transporte público gratuito. La secretaria general tiene la palabra. Propuesta dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa Ordinaria de Desarrollo Económico celebrada el 12 de diciembre. Señor Saavedra. Intentaré ser breve. La propuesta que presentamos la ha leído ya la secretaria, no voy a reiterarla. Entre los días 12 y 13 de diciembre se ha celebrado en Madrid la COP25 bajo el lema Tiempo de actuar.
órgano de decisión supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En su 25ª reunión, las 197 partes que conforman el tratado, 196 más la Unión Europea, han buscado avanzar hacia la implementación de los acuerdos que se han determinado en la Convención, que establece obligaciones específicas de todas las partes para combatir el cambio climático. En una reciente encuesta del diario El País, entre el 9 de noviembre y el 4 de diciembre, es decir, muy de actualidad, con la cumbre climática inaugurada, es una especie de radiografía del sentir medioambiental de los españoles. Y el primer dato que resalta es que los españoles creen de forma abrumadora en el cambio climático. El 93,6% de los 2.132 encuestados y el 59% de los españoles piden medidas muy urgentes. La contaminación es la mayor amenaza para la salud de los europeos, ha expresado Hugo Tadei, abogado experto en medio ambiente. Existe una directiva europea para controlar la calidad del aire, pero ese no es el final de la historia. Los ciudadanos debemos empujar a los políticos para que hagan más, agregó. De acuerdo con los datos que maneja el informe, el proyecto de realidad climática, un coche particular genera 4 veces más dióxido de carbono que el tren. El avión eleva la proporción a 8 veces. La Comisión Europea se ha marcado la reducción de la contaminación entre sus prioridades para 2020. Bruselas estima que este problema afecta a más de 130 ciudades europeas, causando 400.000 muertes al año. Desde el Partido Socialista de Alcantarilla entendemos que ofrecer transporte público gratuito, con la consiguiente reducción del número de automóviles privados, es una medida eficaz para disminuir la contaminación y rebajar la huella de carbono de las ciudades, y que deben de ser las administraciones públicas las que promuevan acciones políticas encaminadas a avanzar en que el cambio climático no sea desgraciadamente una realidad. Esta idea no es novedosa nuestra, sino que hay ya otras ciudades. Alcantarilla se uniría a otras ciudades, seríamos la número 100. Una investigación citada por The Guardian contabilizó hasta 99 redes de transporte público gratis. No es algo que no se haya hecho. Para Judith Delheim, investigadora de la Fundación Rosa Luxemburgo, proporcionar acceso gratuito al transporte público es el primer paso hacia una transformación socioecológica. Se trata de volver a los bienes comunales. Finalmente, según Naomi Klein, esto es precisamente lo que deberían hacer las ciudades en todo el mundo para responder realmente a la urgencia del cambio climático. El transporte debería ser gratuito. Por todo ello, instamos al equipo de gobierno a implantar de forma experimental durante 6 meses, les propongo, si en vez de 6, 3 meses, un transporte público gratuito de ida y vuelta a Murcia, a los campus universitarios y a la ciudad sanitaria Virgen de la Risaca para las personas que se desplazan en la franja horaria de 6 a 8:30 horas desde Alcantarilla, con vuelta con posterioridad a partir de las 14 horas para analizar si hay un incremento significativo del uso de transporte público con la consiguiente reducción de la utilización de vehículo particular como medida para contribuir a la sostenibilidad y a reducción del cambio climático y poder generalizar esa medida. Y lógicamente, coordinar esa actuación con el Ayuntamiento de Murcia, ya que amplias ciudades son beneficiadas por la eliminación del uso de coches particulares. Y también al Gobierno regional, como saben ustedes, los municipios de menos de 50.000, es el Gobierno regional el que tiene las competencias en tema de transporte. Esta es la propuesta, hecha con todo, de alguna forma, el compromiso de que Alcantarilla se sitúe en el mapa por algo bueno y que realmente pasemos como que nos preocupa el cambio y que hacemos algo, porque podemos hablar mucho de cambio climático y no hacer nada, pero esto es una medida, vamos a ver lo que pasa. Y si incrementando el servicio y con el precio gratuito hay un 30 o 40% de incremento adicional de personas que utilizan el transporte público, pues yo creo que habremos contribuido a que nuestras generaciones tengamos un planeta mejor. Yo creo que no pueden ustedes oponerse a esta medida, en principio, y después les diré por qué. Sí, yo estaba pensando que por qué solo 6 meses y por qué solo para ir a Murcia de la Risaca, y no todas, y ya puesto para contribuir más todavía a la sostenibilidad medioambiental y dar alguna ayuda para que los vecinos
puedan cambiar de coche a un coche menos contaminante, también les podríamos dar alguna ayuda municipal. Y así ya, para aquellos que no entren en las líneas de autobús, les podamos facilitar desde el ayuntamiento la compra de vehículos ecológicos. ¿Alguna intervención? Señor López Olmedo. Muchas gracias, señor. Buen día. Buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, el sentido de nuestro voto es en contra, pero bueno, me voy a explicar. Nosotros también estamos muy sensibilizados y además informados de la cumbre climática que se ha celebrado en Madrid. Y bueno, los deberes lo hicimos desde hace tiempo, sobre todo además en el pleno aquí en el 2017, se han aprobado actuaciones como adherirnos al Pacto de Alcaldes por el clima y la energía, y también en abril del 2019, este año, se llevó aquí el Plan de Acción contra el Clima y la Energía Sostenible. Además se hizo un inventario de emisiones y una evaluación de lo más vulnerable para el cambio climático. Entonces, desde hace tiempo ya se está trabajando. Entonces, dentro de ese plan hay 35 actuaciones muy limitadas y es un documento que además fue muy laborioso, que duró más de 7 meses porque era un plan muy importante. Además, cada 2 años tenemos una auditoría energética en el cual se evalúa, se hace un seguimiento y se hace un control de todas las actuaciones que se han desarrollado en estos 2 años. Está claro que una de las líneas más importantes, pues el transporte y la movilidad, que sabemos que es el 58% de las emisiones del municipio que se crean por el transporte. Pero como hemos dicho, dentro de esas líneas que llevamos una línea de ruta y que ya lo comenté en el último pleno, que estamos iniciando el plan de movilidad de urbana sostenible, que es una medida muy importante, sobre todo por el tema de las emisiones de CO2, pues además se está haciendo dentro de esa línea. Tenemos otra línea que es el fomento de la movilidad peatonal, igual que el fomento del transporte en bicicleta. Pues dentro de esa medida que está diciendo que hay que actuar, pues estamos actuando. Hay un proyecto, una convocatoria que es el LIFE, que se hizo este año, y entonces presentamos un proyecto que es el CETIADAP 3, que ya lo comunicamos, en el cual que se crea un carril bici desde el centro neurálgico de Alcantarilla, de la Plaza Adolfo Suárez hasta el polígono industrial, de unos 800 metros, en el cual para que se puedan utilizar por las bicicletas y por los peatones. Entonces son medidas que se están tomando ya y son realidad, en el sentido que estamos dentro de esa convocatoria. Luego también se está dentro de otra línea de actuación, que es el fomento de vehículos menos contaminantes. Desde hace 2 años se compraron 4 vehículos por la Concejalía de Seguridad Ciudadana, vehículos híbridos, que también se está contribuyendo a la reducción de CO2 y de emisiones. Pero bueno, también la comunidad autónoma está sacando ayudas para la compra de vehículos de energía alternativa, de coches eléctricos, y además estamos informando a los ciudadanos para que puedan coger y optar a ese tipo de vehículos. Respecto al fomento del transporte público, totalmente de acuerdo. Nosotros también una de las líneas que está implantado en el plan de actuación energético, y como además he tenido reunión con su compañero, con el señor Pérez, y recogiendo todas las actuaciones que creían que eran importantes para vosotros, que también son muy importantes para nosotros. Y dentro de ese plan hemos estado hablando, tenemos la bonificación de los estudiantes y queremos ampliar con otras bonificaciones, ¿vale? Que es lo que estamos estudiando. Tenemos ahí los datos del municipio de Molina de Segura, que se puede extrapolar al ayuntamiento para ver dónde podemos, sobre todo con las agentes sociales más necesitados, donde podemos aumentar con la ayuda del transporte público. Pero bueno, dentro de los acuerdos que en el punto 1 de lo que usted está proponiendo, pues entonces nos hemos puesto en contacto con las reuniones que tenemos mensualmente con la empresa, con la ADBUD, y bueno, nos ha pasado la propuesta económica, que son, tomando datos exactos desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2019, estamos hablando de la medida que están pidiendo, estamos hablando de más de 200.000 euros, que es lo que le ha dicho el señor Buendía. ¿Por qué no más? Quiere decir que ojalá diéramos 2 millones de euros, pero al final el presupuesto del ayuntamiento son 27 millones de euros y hay que tener un presupuesto equilibrado. Tenemos que tomar medidas y ir poco a poco, pero estamos hablando de unas cantidades desorbitadas. Entonces yo creo que tenemos que ser responsables, y ya te digo, ojalá me dieran a mí 3 millones de euros para ayuda al transporte, pero hay que coger, y todas las concejalías tenemos que dar todos los servicios
Y nada, que seguimos trabajando en esa bonificación, que tendremos reuniones con ustedes como la estamos teniendo, y sobre todo para mejorar el transporte público, que sabemos que es beneficioso y que reduce las emisiones de CO2, y estamos muy involucrados en este plan de acción, que además ya te digo que ha sido un documento muy trabajado y seguir, y además llevamos una línea de ruta muy bien marcada. Nada más, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Saavedra. Sí. Nosotros no hemos puesto en tela de juicio el que haya un plan ya de alcantarilla contribuyendo a eso. Lo que queremos es un poquito más. Y esto, por lo que lo decía el señor Buendía, no pueden decirnos que no, al menos aparte, porque nuestro presidente regional, en las 10 medidas que llevaba para los 100 primeros días, una de las que lleva, esto que usted aparentemente ha dicho que podía ser un disparate, su comentario un poquito tal, si tuviéramos, precisamente cosas que ha dicho habrá que hacerlo. Una de las medidas que él dice en su punto 4, él dice que en los 100 primeros días iba el transporte público gratuito interurbano para los estudiantes. Luego ya esos 200.000 euros le puede usted quitar una parte, porque si esto está comprometido. Vamos, yo creo que también en política lo que uno firma, lo que uno promete, tenemos que lo cumple. Y si no lo cumple, se tiene que ir. Yo creo que ya, porque si no la ciudadanía va a desconfiar de los políticos. No se puede hacer, no sé, pero no promete usted que va a hacerlo y después, porque igual que usted saca los números, bien, yo también los saqué, hice la cuenta del procedimiento y me alegro de que sin tener los datos me ha salido lo mismo que usted, 200.000 euros. Por eso digo 3 meses, 100.000 y probamos. Si yo lo que quiero es probar, porque si se incrementa, es decir, yo creo que si el transporte es bueno y la gente tal, pues la gente no utiliza su vehículo, pues en Murcia, ¿dónde lo deja? ¿Dónde tal? Pues vamos a probar un poco, que sale bien, pues yo creo que nos podemos marcar, y sobre todo que a nuestro presidente le damos el punto 4 en alcantarilla, se está cumpliendo parte del punto 4 de las 10 medidas para los primeros 100 días. O sea que por eso yo insisto en que se sumen a la propuesta, espero que sí. Hemos argumentado, es decir, nosotros en las otras propuestas que usted ha dicho estamos todos a favor, pero hay ideas nuevas y esto se ha experimentado. ¿Por qué Alcantarilla va a ser menos que Tallín o va a ser menos que Onteniente? Onteniente lo pone el 1 de enero, Onteniente. Y con todo mi respeto, Onteniente no es Alcantarilla. Alcantarilla es más que Onteniente. Vamos a hacer algo. Vamos a comprometerlo. O sea, fíjate que yo lo que digo, mire usted, no hay dinero, vale, pero alguien tiene también responsabilidad aquí, y yo creo que nuestro presidente ha dicho que él se compromete a esa parte, otra parte la otra. Vamos a ver, 3 meses, experimentemos. ¿Se incrementa el transporte? ¿Merece la pena? ¿No se incrementa? Pues mire usted, no, la gente al final prefiere la comodidad, le importa un pimiento el cambio climático y también habrá que asumirlo, pero no nos podrán decir, no nos pueden acusar a los que ahora mismo tenemos responsabilidades políticas de inacción, que es lo de que peor, nos pueden acusar de equivocarnos, pero de mentir o de inacción nunca. Pero su intención, señor Saavedra, con la propuesta es saber si se incrementa el número de viajeros en el transporte de autobús y se pone gratis. ¿Para eso necesita usted hacerlo? Ya le digo yo que sí. Pues si no necesita, ya le digo yo que sí. Y a continuación, ¿qué? Seguimos poniendo líneas gratis. Coste-beneficio. ¿Cuánto me cuesta esto? ¿Cuál es el beneficio? Si he quitado 1.000 vehículos diarios de la circulación, ¿eso a cuánto CO2, qué coste tiene eso en salud y en cosas? El coste-beneficio. Ahora, si lo ponemos ahora mismo y no se incrementa, siguen yendo a Murcia, la gente que va es porque no tiene coche, no tiene medios, pues mire usted, eso habrá que entonces entrar al plan B, y el plan B es hacerle a esas personas más llevadero el ir a Murcia a trabajar, porque no olvidemos, Alcantarilla es una ciudad dormitorio, ¿entiende? Entonces vamos a tomar decisiones. Yo lo que digo primero es experimentar, y a los 3 meses nos sentamos y vemos lo que ha pasado. Si se incrementa un 50%, ojo, para que se incremente hay que mejorar el servicio, porque yo utilizo el transporte público y cuando yo estoy 40 minutos en el rollo esperando el autobús, me entro de venir a Alcantarilla andando y coger mi coche, son las dos cosas. O sea que esto no hay que hacerlo solo, hay que hacer eso, hay que mejorar el servicio y hay también que incentivar o desincentivar el que la gente utilice el vehículo particular. Todas esas cosas, o sea, irían unidas. Yo ahora mismo digo una, pero que esto hay que hacer muchas cosas más. Y en ese sentido,
No es ningún disparate, 100.000 euros, si el señor Olmedo ha sacado 200.000 euros para 6 meses, 100.000 euros por 3 meses, vamos a hacer ese... y menos, porque ya la comunidad autónoma, todos los estudiantes los paga el señor presidente. Pues nos sale 70.000 euros, por ejemplo. Los presupuestos están sin hacer, ahora es el momento. Y bueno, no me reitero más, yo creo que ya la argumentación le ha dicho por lo que vamos a votar a favor y por lo que le pedimos que vote a favor. Su presidente se lo agradecerá. Gracias por la recomendación, señor Saavedra. Señor López Olmedo. Bueno, quiero comunicar también, señor Saavedra, quiero contestarle que mañana también tengo reunión con la directora general de movilidad, con la señora Marina Munuera, y nada, le haré las reivindicaciones de todas las necesidades del transporte, que no es tampoco el transporte público, que hay muchas más necesidades. También está el sector de los taxistas, que tienen sus reivindicaciones, y entonces trasladarle pues toda la iniciativa o todo lo que podamos ayudar al municipio de Alcantarilla en todos los aspectos. Nada más. Pues pasamos a votar la propuesta. Del Grupo Socialista, de instar al equipo de gobierno a aprobar de forma experimental durante 6 meses un transporte público gratuito de ida y vuelta a Murcia, en horario de 6 a 8:30, y coordinar esta actuación de forma conjunta con el Ayuntamiento de Murcia y implicar al Gobierno regional para su contribución a la financiación de la medida. ¿Votos a favor de la propuesta? 5, 7. ¿Votos en contra? 11. ¿Abstenciones? 1. Queda rechazada la propuesta. Pasamos al punto de ruegos y preguntas. Quedó pendiente solamente una pregunta al señor Saavedra de la señora Terol, pero creo que si el señor Saavedra la da por contestada en el punto y sus manifestaciones, la damos por contestadas. Ella se siente satisfecha con la respuesta que le he dado, no, si no, vuelvo otra vez. Terol, sí. De acuerdo. Pues, ruegos y preguntas, sí. Señor Saavedra. Pues, como me enseñaron a ser educado, pues, y la señora Terol me hizo una pregunta, pues yo le hago una pregunta, no para la que responda ahora mismo, sino para el próximo pleno. La pregunta que le hago es, de las medidas que afectan, saben ustedes que el presidente regional, López Miras, hizo 10 medidas para los primeros 100 días de gobierno. Yo miré de esas 10 medidas las que la Alcantarilla de alguna forma incidían. Entonces yo lo que le pido es que para el próximo pleno usted nos dé respuesta de en qué situación se encuentran esas medidas, porque benefician mucho a Alcantarilla. Una es la libre elección de médicos, la salud bucodental gratuita para mayores de 65 años. Lo de 65 años no lo había visto yo, lo he visto ahora pero me beneficia. La siguiente, inversión de 30 millones de euros para modernizar los colegios e institutos. ¿Qué parte de ese pastel viene a Alcantarilla? Sería muy importante, porque fíjese que no diferencia entre enseñanza privada y concertada. Lo que venga, bienvenido. La 4, transporte gratuito interurbano para los estudiantes. Esa mañana el señor Olmedo, que le responda a la directora general. Después, 3 años de cuota gratis para los autónomos. Ayuda de hasta 6.000 euros para los nuevos contratos indefinidos. La siguiente es el canal ético para canalizar denuncias por malas prácticas en la administración. De esas medidas, el estado en que se encuentra. Si no se ha hecho en 100 días, se hacen más, pero como entiendo que benefician al pueblo, pues yo lo que hago es, al presidente, aunque hubiera sido del Partido Socialista, se lo habría dicho igual, ¿de acuerdo? Esa sería un poco la primera pregunta. Y la siguiente pregunta, que esa se la puedo responder ya, quedamos que queremos contribuir a la sostenibilidad, no teniendo que traer papeles con el tema. Nos dijo usted que estaba pendiente de, una vez que se contratara el servicio de telefonía fija y móvil, iba incluido unas tablets para los concejales, para que todos tuviéramos aquí la documentación y no tengamos que estar. ¿El concurso se ha resuelto ya? ¿En qué fase está? Es un poco la pregunta. Esa mejor si la puede tener conocimiento. Señor Saavedra, no quiero, tengo más, pero dejo para el siguiente, pues si no está de acuerdo, pero bueno. Bueno, pues ya le digo yo que usted no tiene que decidir si le contestan o no le contestan. Usted formule la pregunta y si quiere contestarle, le contestan. Y si no quiere contestarle, le contestarán en el próximo pleno.
Pero ya le adelanto yo que, al igual que hizo usted con la pregunta de su opinión sobre la implicación del gobierno andaluz del Partido Socialista en ese fraude a las arcas regionales, en el caso conocido como los ERE, y usted dijo que usted eso no iba a contestar, porque correspondía a esto, pues yo ya le adelanto que de sus primeras cuestiones no le vamos a contestar. Coja usted a su representante en la Asamblea Regional del Partido Socialista y allí, en las sesiones de control al Gobierno, ustedes planteen ahí las preguntas que quieran. No vamos a ir nosotros a preguntarle al Gobierno, hágalo usted en la Asamblea Regional. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo mismo, ya que tengo el uso de la palabra, se lo digo, la mesa de contratación con el contrato de la telefonía fija y móvil se reunió, creo que fue ayer o antes de ayer, una de estas mañanas recientes, ¿vale?, para la valoración de la oferta económica de las empresas, y se ha hecho propuesta de adjudicación, y el contenido de las propuestas se lo trasladaré el próximo día, porque hay que ver, hasta que no se haga público a qué empresa se ha hecho la adjudicación. No voy a anunciar aquí qué propuesta hizo la mesa de contratación, en privado sí se lo diré, ¿vale?, para ver el contenido de la oferta, que recuerdo que no era un elemento del pliego, sino que eran propuestas como mejoras que podrían presentar las empresas, creo recordar, ¿vale? Entonces hay que ver la empresa adjudicataria a la que se ha propuesto adjudicación, cuál ha sido las mejoras que ha ofertado. ¿Alguna pregunta más? ¿Quiere usted decir algo? Usted también puede preguntar si quiere, tiene voz en este pleno. Bueno, pues si no hay nada más, y antes de que la secretaria dé lectura a las víctimas de violencia de género que hemos tenido en estas últimas 3 semanas, pues como es tradicional, después de este año de renovación de este pleno y de un año intenso en el ámbito político, mucho por la movilización de los partidos políticos y de los ciudadanos en general por la convocatoria de 3 procesos electorales, pues ha sido un año movido en ese ámbito, y como siempre en el ayuntamiento, pues el dinamismo es diario, por frentes que se abren nuevos y por problemas que se abren todos los días. Es muy amplio, es un dinamismo muy grande. Yo tengo, como presidente del pleno y alcalde del ayuntamiento, pues en este foro quiero agradecerles a todos los empleados municipales todo su trabajo a lo largo de este año, y a ustedes también. Creo que los concejales que se han incorporado nuevos en los diferentes grupos, pues lógicamente requieren una adaptación al funcionamiento, y quizá no al desarrollo de las sesiones del pleno, sino, como hablábamos en el pleno anterior, al funcionamiento fuera y previo a las sesiones del pleno. Creo que lo iremos consiguiendo en los próximos meses, y pues quiero que disfruten de esta Navidad que se avecina, que por supuesto la compartan con todas las personas a las que más quieran, que las que quizá hayan perdido un poquito de nosotros estando en esta representación institucional del Ayuntamiento de Alcantarilla, y que les deseo que los éxitos personales de todos ustedes el próximo año vayan acompañados también de éxitos profesionales y de éxitos en su ámbito de representación institucional, porque serán un beneficio también para los ciudadanos de Alcantarilla. Así que feliz Navidad a todos, y tiene la palabra la secretaria general para dar lectura. Sí, dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal de fecha 23 de diciembre de 2008, en el que se indicaba que en cada pleno ordinario, en el turno de ruegos y preguntas, se procedería a leer públicamente las mujeres fallecidas por violencia de género desde el pleno anterior en cualquier lugar de España, con indicación de fecha y lugares, por lo que se procede a dar lectura de las ocurridas el 23 de noviembre en Iznagar, Córdoba, y el 2 de diciembre en Prat del Llobregat, Barcelona. Pues se levanta la sesión.